les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, agradeciéndole al Señor la oportunidad que nos brinda de disfrutar de un nuevo día. Y principalmente hoy, que es primer día de la semana, donde según su voluntad nosotros vamos a reunirnos para celebrar la cena del Señor y hacer memoria de Él. Por eso queremos continuar compartiendo algunos audios devocionales. Ya hoy, para concluir el tema que hemos venido tocando en la Epístola a los Hebreos, de la superioridad de Cristo. Y hoy vamos a leer el capítulo 12, donde vamos a considerar el Señor Jesucristo superior a todos los héroes de la fe. Y para eso vamos a leer entonces el versículo 1 del capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Dejemos la lectura hasta allí, contando con la bendición del Señor. Amén. Bueno, en el capítulo 11 que conocemos de esta epístola a los Hebreos, es bastante notorio la lista que él hace allí de personajes que en la antigüedad demostraron su fe por medio de acciones que estaba evidenciando la confianza que ellos tenían en Dios. Muchos de ellos, el precio para demostrar su fe implicaba sufrimiento, y que sin embargo ellos, por obediencia a Dios y por creer en Dios y a su palabra, ellos se mantuvieron firmes. Y el escritor aquí en el capítulo 11 nos coloca a estos personajes como ejemplo de esa fe que agrada a Dios. Sin embargo, en el capítulo 12, él va a exponer acerca del Señor Jesucristo, que no solamente mostró una fe en el sentido de una confianza plena en la palabra de Dios, sino que también él llegó a ser el autor y consumador de la fe. De esa fe que agrada a Dios. El Señor Jesucristo es el que da origen a esa fe. Y a su vez, el que completa o perfecciona esa fe. Por eso, Él es considerado aquí como superior a todos esos héroes de la fe, como se conoce. Y es lo que Él va a exponer en el capítulo 12, que el Señor Jesucristo no solamente fue un ejemplo de fe, de cómo vivir la fe que agrada a Dios, sino que Él en sí mismo es el autor de esa fe. Porque en la epístola a los Hebreos hay una expresión que indica que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Ahora el Señor Jesucristo demostró que una vida que agrada a Dios es aquella que Él vivió. Y es por eso que lo coloca aquí como el ejemplo supremo de la fe que agrada a Dios, al Señor Jesucristo. Es por eso que se nos invita a poner los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Y dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. El Señor Jesucristo, cuando padeció aquellos momentos antes de ser crucificado y al momento de estar crucificado antes de su muerte,
Él estaba dando un ejemplo de esa fe, esa confianza que se debe colocar en Dios. Realmente, como estaba él en el Getsemaní, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él, por medio de lo que padeció, aprendió la obediencia. Y él estaba allí confiando plenamente en su Padre. Él estaba haciendo la obra que se le había encomendado. Y con medio de esta obra dar origen a esa fe salvadora que nos lleva a nosotros al perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Por eso el escritor nos indica que debemos considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. El Señor, en medio de lo que estaba sufriendo allí en la cruz, tenía su mirada en lo que estaba por delante. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. El Señor Jesucristo es aquel que consumó la obra de nuestra redención por el sacrificio de sí mismo, dándonos a través de su obra la oportunidad de la salvación y el perdón de nuestros pecados. Pero para que Él completara aquella obra, Él tuvo que sufrir la cruz. Tuvo que padecer el ser castigado, el morir por nuestros pecados. De modo que por eso el Señor Jesucristo es el ejemplo supremo de lo que es una fe que agrada a Dios. Porque Él en su vida agradó al Señor, a su Padre. Toda su vida terrenal fue de satisfacción para el Padre. El Padre podía expresar: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Eso lo hizo públicamente en aquel día cuando fue bautizado, pero también en la transfiguración. Él se expresa de la misma manera, mostrando así la satisfacción y la complacencia que tenía en la vida que estaba viviendo el Señor, mostrando así esa confianza y esa obediencia que agrada a Dios. Pero en los momentos más cumbre de la crucifixión y del que el Señor estaba entregando su vida en sacrificio por nuestros pecados, pero en obediencia a la voluntad de su Padre, el escritor nos expresa aquí que Él estaba dando origen a esa fe. Y por eso es el autor, pero también el consumador, el que perfecciona y completa esa fe. Nosotros hemos puesto por la fe nuestra confianza en el Señor y hemos creído a su palabra. Hemos entendido que por esa obra que Él hizo en la cruz, nosotros obtenemos salvación. Pero llegará el día en el cual nosotros terminaremos así esa fe en Él cuando le contemplemos eternamente allí en los cielos. Ya no andaremos por fe, sino por vista. Ya estaremos así disfrutando plenamente de esa presencia gloriosa, de la venida del Señor, la esperanza que nosotros tenemos. Por eso el escritor nos invita aquí a considerarle a Él, el que sufrió tal contradicción de pecadores y que por la fe que Él tenía, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y está sentado a la diestra de Dios. Nadie como Él, el ejemplo supremo, muy superior a todos esos grandes hombres y mujeres de la antigüedad que mostraron una fe que agrada a Dios. Amén.